¿Qué tal? Quisiera que platicáramos un poco sobre el tema que desafortunadamente nos está tocando vivir. Se vienen días difíciles y quisiera que dejáramos claro un mensaje. El SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad COVID-19 o coronavirus. Y para este punto, ya más de 3 meses después desde su aparición en Wuhan, sabemos que la mejor manera de sobrellevar esto y evitar la propagación rápida del virus, que es lo más peligroso en una pandemia, es hacer cuarentena. Personalmente me preocupa que los gobiernos de algunos países, incluido México, no están haciendo de la cuarentena algo estricto u obligatorio, como Perú, por ejemplo. El equipo médico que venció al virus en China, y con esto me refiero a que ya se pudo controlar allá, ya no ha habido casos nuevos confirmados, mencionan que para que la cuarentena sea realmente efectiva, se tiene que reducir al máximo la actividad económica y toda interacción social. Esto lo mencionaron en Milán, y como ya sabemos todos, Italia es ahora el país más afectado por esta pandemia, con más de 53.500 casos confirmados, y los reales pueden ser muchos más, y con más de 4.800 muertes al día de hoy, 22 de marzo. No queremos llegar a ese punto y por eso debemos de hacer conciencia, y si el gobierno no está tomando las medidas necesarias o no está siendo suficientemente estricto, debemos de tomar un poco de responsabilidad como ciudadanos, porque sigue habiendo gente que no se está tomando esta situación en serio. Estamos enfrentando algo que no habíamos pasado antes, y hay mucha gente que se cree saber más que los investigadores, más que los epidemiólogos que están trabajando para resolver esto. Quizá haya muchas personas, y más los jóvenes, que piensen en la mortalidad que tiene este virus, que puede ser muy baja, pero eso no es lo más peligroso de esta pandemia. Lo que deben de tener en cuenta es lo fácil que se propaga. No podemos permitirnos llegar a la situación en la que sean demasiados los enfermos que necesiten atención médica, pero se topen con la situación de que los hospitales estén saturados. Conocemos quiénes son las personas en grupos de riesgo o las más vulnerables, y todos tenemos a gente cercana en esos grupos. Estamos en una etapa en la que podemos aprender de los errores de otros países como España o Italia. No cometamos sus errores. Italia ahora se encuentra en una situación en la que no se dan abasto. Tenemos las indicaciones de lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo ya. De alguna manera somos afortunados en estos días que debemos estar en cuarentena. Tenemos redes sociales, libros al alcance de un clic, películas y series de todos los géneros. Podemos apuntarnos a un curso en línea, aprender a tocar ese instrumento, aprender un nuevo idioma o reforzar ese que ya tienes. Aprender lenguaje de señas puede ser una buena opción. Hacer una videollamada con ese amigo al que tienes tiempo sin ver, conocer nueva música, tantas opciones como tu creatividad te lo permita. Si eres de las personas que notan que el gobierno no está haciendo suficiente, entonces hagámoslo nosotros, no salgamos de casa si no es necesario salir. Sigamos las indicaciones de distanciamiento e higiene, mantengámonos informados por medios oficiales y no compartas noticias que no hayas contrastado. Esto ya se ha demostrado que no es una conspiración hecha por algún gobierno para controlar la economía, o que es un virus creado en un laboratorio secreto como arma biológica. En sugeridos te estoy dejando un video de Javier Santaolalla donde platica sobre esto, y en la descripción hay un link a un estudio publicado en Nature donde se demuestra esto. Ahora más que nunca necesitamos confiar en la ciencia, en los expertos que están ahí trabajando para tener un tratamiento. Lo que menos nos hace bien ahora son las mentiras. No escuchen a los conspiranoicos que ningún bien traen. Es posible que hayas visto que en China se probó la primera vacuna contra el COVID-19, pero tardará un buen tiempo en tener una definitiva y que todos los países la tengan. Y mientras eso llega, los casos confirmados siguen aumentando. Hay que evitar que la curva siga aumentando. Esa curva que muestra la cantidad de gente nueva infectada, si aumenta muy rápido, hará que los sistemas de salud sean incapaces de manejarlo, se quedan sin equipo, sin médicos suficientes. Es lo que le pasó a China, es lo que está pasando ahora en España e Italia. No podemos permitirnos que eso nos pase a nosotros, y peor aún, si el personal médico enferma, el umbral de respuesta del sistema de salud baja, pero eso depende en gran medida de nosotros. Podemos bajar muchísimo la probabilidad de ser contagiados tan solo lavándonos las manos, y podemos ayudar aún más bajando la cantidad de exposición de personas tan solo quedándonos en nuestras casas. Es fácil, y si todos ponemos de nuestra parte, podemos salir bien librados de esto y contarlo como anécdota en unos años, y no como tragedia. Podemos ayudar mucho a los epidemiólogos investigadores, tan solo quedándonos en nuestra casa. Con eso, les estamos regalando tiempo que será muy importante en los próximos días y semanas.
Está literalmente en nuestras manos que esto sea controlable o no. Por mi parte trataré de mantenerlos informados aquí, así que te invito a compartir el video y a suscribirte si no lo estás. Un saludo y espero que estés bien.